En este caso, la descomposición de fuerzas, ¿no? Algunos son nuevos, otros no, otros tienen buena base. En este caso de la descomposición de fuerzas, esto simplemente es física uno, cálculo uno, lo que ustedes saben, ¿no? Cálculo 2, cálculo 3. Esto se aplica en todo, absolutamente en todo. En el primer ejercicio, en el último, en el segundo, en todos los ejercicios viene la descomposición de fuerza. Sabemos que para descomponer una fuerza necesitamos saber el ángulo. Solamente las fuerzas que tienen un ángulo se pueden descomponer. Las fuerzas que ya están descompuestas vienen siendo las verticales, ¿no? Las verticales o las horizontales, que no necesitan una descomposición porque ya están descompuestas. En este caso, hay una fuerza con un determinado ángulo. ¿Qué hacemos? La descomposición en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo la descomponemos? Podemos ponerle como pusimos en cálculo 1, física 1, la fuerza H en este caso, la hipotenusa, el cateto opuesto del ángulo Y y el cateto adyacente X. Sabemos que para hallar Y, la descomposición en el eje Y de la fuerza H, usamos trigonometría, ¿no? El seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, Y sobre H. Despejo Y, H como está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar, me da Y igual a H por el seno de alfa. Y para encontrar el cateto adyacente del ángulo alfa, hago coseno, ¿no? Coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente X sobre hipotenusa, sobre H. Despejo X, al despejar X, H que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar, ¿no? X va a ser igual a H por coseno de alfa. Lo mismo para el ángulo. Para hallar el ángulo, simplemente usamos tangente, ¿no? Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, Y, sobre cateto adyacente, X. Hago el despeje, el ángulo alfa, tangente paso al otro miembro con tangente a la menos 1 o al cotangente. El ángulo alfa va a ser igual a tangente menos 1 de Y sobre X. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Siempre en todos los ejercicios van a encontrar el ángulo respecto al eje X. Siempre va a ser el ángulo respecto al eje X, no el ángulo respecto al eje Y. Siempre va a ser el ángulo respecto al eje X. Esto es más para no equivocarnos al usar trigonometría, ¿no? Al usar seno, coseno. Para que ustedes sepan que seno va a ser para hallar el cateto opuesto y coseno para hallar el cateto adyacente. Esto, lo que hicimos en cálculo 1, álgebra 1, es lo mismo que tenemos que hacer cuando nos da el ingeniero en un ejercicio una fuerza, ¿no? Una descomposición de fuerza. La fuerza F1 de, digamos, 10 kilogramos. Todo va a estar en kilogramos, no va a estar en newton, no va a estar en otro tipo de medida, todo va a estar en kilogramos. Una medida que nosotros podemos observar en nuestro diario, ¿no? En nuestro diario vivir, en kilogramos, no en newton, ni nada de eso. F1 igual a 10 kilogramos. Hago la descomposición de fuerza. F1, como tiene un ángulo determinado, ya sea 30, 40, 60 grados, sí o sí tengo que hacer la descomposición de fuerza. ¿Por qué hago la descomposición de fuerza? Porque tengo que aplicar las tres ecuaciones de equilibrio, ¿no? Que vienen siendo sumatoria horizontales, sumatoria de verticales y sumatoria de momento, para hallar lo que nos pide el ingeniero. Hago la descomposición de F1 igual a 10 kilogramos. Ya. Va a haber una F1Y, una F1X. Sabemos que también que se tienen que tomar en cuenta los signos.
Gracias al eje cartesiano sabemos que en el eje de las X a la derecha es positivo, a la izquierda negativo. En el eje de las Y hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y tomamos en cuenta esto, ¿no? Al hacer la sumatoria de fuerzas. F1, en este caso, esta fuerza F1 con un ángulo determinado va a tener una descomposición en Y y una descomposición en X. F1Y, sabemos que el cateto opuesto siempre lo voy a hallar con seno. El seno del ángulo alfa es igual a F1Y sobre F1. Hago el despeje de F1Y. F1Y va a ser igual a F1 por el seno del ángulo. Lo mismo para hallar F1X. El coseno del ángulo alfa va a ser igual a cateto adyacente F1X sobre F1, la hipotenusa. Es lo mismo que hacemos aquí. Despejo F1X, F1 de dividir pasa a multiplicar al otro miembro, me da F1X más F1X igual a F1 por coseno del ángulo. Sabemos que F1Y se dirige hacia arriba, así que es positivo, más F1Y, más F1 por el seno del ángulo, y F1X viene siendo también positivo, ¿no? Porque está yendo hacia la derecha en el eje de las X. Y para hallar el ángulo, simplemente necesitamos el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿no? La tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, F1Y, sobre F1X. Teniendo en cuenta esto, también tenemos que saber qué es un equilibrante. En este caso, un equilibrante viene siendo aquella fuerza que equilibra el sistema. Digamos esto. Tengo aquí en mi elemento 50 kilogramos hacia abajo y tengo aquí mi otro elemento, en mi otra fuerza, 30 kilogramos hacia arriba. ¿Qué viene siendo el equilibrante? Una fuerza que equilibra el sistema. ¿Y qué es equilibrio? Que no se tenga que mover. En este caso, en isostática, estudiamos eso, los cuerpos rígidos e indeformables en equilibrio. La equilibrante viene siendo aquella fuerza, le dije, ¿no? Entonces, si viene siendo aquella fuerza que equilibra el sistema, ¿qué fuerza tengo que poner yo aquí en la parte de abajo para que mi sistema esté en equilibrio? O sea, que no se mueva. 20. 20, ¿no? Por simple lógica, sabemos que es 20, ¿no? Al hacer la sumatoria horizontal, al hacer la sumatoria vertical en este caso, que son fuerzas verticales, me sale menos 50 más 30 más 20. 50 hacia abajo, 50 hacia arriba, viene siendo que el sistema está en equilibrio, ¿no? ¿Y cuál es esa equilibrante? Viene siendo 20, la fuerza de 20 kilogramos. Así aplico a todo, sumatoria horizontal, sumatoria vertical y la sumatoria de momento. ¿Qué viene siendo momento? Viene siendo el efecto de giro que tiene un cuerpo respecto a un punto. En este caso, momento viene dado por fuerza por distancia. Pongamos un ejemplo. Digamos esto. Tengo este elemento. En este caso, en isostática, no tomamos en cuenta el área o la superficie de nuestro elemento. Solamente calculamos las fuerzas exteriores que hay. Tengo mi elemento, digamos, aquí hay 3 metros, acá hay 5 metros. Aquí tengo una fuerza de 10 kilogramos. Aquí tengo una fuerza de
30 kilogramos. Aquí tengo mi punto A. Sabemos que momento es el efecto de giro que tiene un cuerpo respecto a un punto. El ingeniero le va a pedir la sumatoria de momentos respecto al punto A. Ya ustedes hacen respecto a este punto. Sabiendo que momento es fuerza por distancia, tomando en cuenta el sentido antihorario negativo y el sentido horario del reloj positivo, podemos decir, ¿no? Respecto a este punto, esta fuerza de 10 kilogramos, ¿qué efecto de giro hace respecto a este punto? Es como una puerta. Si aquí yo tengo mi puerta, hay una fuerza de 10 kilogramos, ¿a qué lado lo hace girar? ¿En qué sentido lo hace girar? Horario, sentido horario y positivo sería, ¿no? Sí, ¿no? Sentido horario positivo. Ya, sabemos ahí, sabemos que momento de fuerza por distancia. ¿Cuál sería la fuerza? 10 kilos, 10 kilogramos. ¿Cuál sería la distancia respecto al punto A? 5 metros, No, en este caso no. ¿no? La distancia que se toma, primero, la distancia que se toma es la que está 90 grados respecto al punto A. En este caso, trazás una línea donde va tu fuerza, 10 kilogramos está hacia este lado, horizontal, y respecto a ese punto, respecto al punto A, diré, respecto al punto A, trazás una línea de 90 grados hacia toda la línea de acción de tu fuerza de 10 kilogramos a la que está a 90 grados. ¿Cuál es esa distancia? ¿Cuál es esa distancia? Serían los 3 metros, Sí, ¿no? En este caso, sí. 3 metros. La distancia a la que se encuentra respecto al punto A, la fuerza de 10 kilogramos, es 3 metros. Y como es positivo, hace un sentido horario, es positivo, ¿no? La Ujú. otra fuerza, 30 kilogramos respecto al punto A, ¿qué efecto de giro hace? Positivo también. También positivo, ¿no? Ujú. Más momento de fuerza por distancia, la fuerza es 30 por 5 metros. 30 por 5 metros, ¿no? Y ahí Ujú. es fácil darse cuenta, ¿no? Pongo toda la línea de acción de 30 kilogramos y la única distancia respecto al punto A, que está a 90 grados, es 5 metros, ¿no? Eso viene siendo todo, Ujú. el momento. Mm, No hay nada más. Y ahí hacemos unos cálculos aparte, que eso ahorita lo vamos a ver en un ejercicio. Y el principio de transmisibilidad, que viene siendo este principio que nos dice que nosotros podemos mover una fuerza a cualquier lado, en cualquier punto, siempre y cuando ésta esté en toda su línea de acción. En este caso, hay ejercicios así. Hay ejercicios así, ¿no? En este punto. Hay una fuerza F4 de 10 kilogramos en todo este elemento, que parece una silla. En todo este elemento, esta fuerza de F4, trazamos toda su línea de acción, o sea, por donde está yendo la fuerza. Nos dice el principio de transmisibilidad que podemos mover la fuerza en toda su línea de acción, en toda esta línea, y este no afecta en nada al sistema. En este caso, no va a tener ningún efecto contrario al que tendría estando en este punto. O sea, podemos mover este F4 aquí tranquilamente.
¿Y por qué hago o muevo ese F4 y no lo dejo ahí? Es para tener para hacer más simple mi cálculo. Sabemos que al tomar momento, por ejemplo, respecto al punto A, esta fuerza de 50 kilogramos, ¿qué efecto de giro hace? Sería Nin- sitio. ninguna, Bueno, ninguna. ninguna. ¿Por qué? Porque sabemos que el momento es como una puerta, te digo, ¿no? Y Ujú. si yo simplemente a esta puerta la golpeo en su mismo punto, no va a hacer ningún efecto de giro. Simplemente se va a quedar ahí. Y la distancia, si ahí te das cuenta también, la distancia de esta fuerza de 50 kilogramos respecto al punto A también va a ser cero. O sea, no hay ningún momento respecto a un punto, Ah, respecto al punto A, que pase esa fuerza por ese mismo punto. No existe un momento. Su momento es cero. No lo calculás. Es lo mismo que aquí. Te piden momento respecto al punto M, digamos. Respecto al punto, vamos a ponerle punto B. Este es el punto B. F3 hace un efecto de giro. no. No, no. Ya lo vimos aquí ahorita, que si va directo hacia el punto, su momento es cero. F2 hace un efecto de giro respecto al punto B. Sí, negativo. Sería Negativo, ¿no? Antihorario. F1 hace un efecto de giro. también negativo. Negativo también. F4, este F4 Positivo. también, ¿no? Primero hay que descomponer, ¿no? Primero hay que descomponer F4. Sacamos su ángulo respecto al eje X y descompongo primero. Pero si no querés descomponer, ¿por qué no usamos el principio de transmisibilidad y decimos que este F4 se puede venir aquí? Aquí se puede venir aquí, pero también tengo que hacer la descomposición, ¿no? Aquí se descompone, pero este F4X que tengo aquí, una descomposición de esta fuerza con ángulo, ¿qué pasa? No hay ningún momento respecto al punto B, ¿no? Porque va directo hacia el punto. Y solamente calculás la vertical en el eje Y. Al contrario, si F4 estuviera aquí, si F4 está aquí, tenés que calcular tanto F4X como F4Y, su momento. Primero tenés que descomponer, ¿no? Este F4 de 10 kilogramos, aquí ya lo vimos, cómo es la descomposición. Usamos seno, usamos coseno, y para hallar el ángulo, en este caso, el ángulo se halla de las distancias que hay aquí. Ahorita vamos a ver un ejercicio así. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengas? No. Vayamos directo al ejercicio. En este caso, este es un examen de semestre. El primer examen, son dos exámenes. El primero siempre viene así. En mesa es un poco diferente. Algunas veces no viene este ejercicio. En este caso, al principio del semestre no vino este ejercicio, pero es el más fácil. Solamente vino este, del centro de gravedad. Y del segundo examen son otros dos ejercicios que también vinieron, pero la anterior mesa, el año 2023, yo vi un ejercicio como esto, por eso se los enseño, para que no haya sorpresas. Ya, vemos este tipo de ejercicio, si les aparece. ¿Qué nos pide siempre en este tipo de ejercicio de la escalera?
de la escalera y de la silla. Hallar el valor de la fuerza equilibrante, su ángulo de inclinación respecto al eje X y la distancia donde debe aplicarse, medida desde el punto A. Figura 1. Eso es lo que te pide. Hallar el valor de la fuerza equilibrante, el ángulo de inclinación respecto al eje X. A ver, primero veamos este ejercicio. ¿Qué es lo mismo? Hallar el valor de la fuerza equilibrante, su ángulo de inclinación respecto al eje X y la distancia donde debe aplicarse, medida desde el punto A. Su inclinación respecto al eje X viene siendo el ángulo respecto al eje X. Si tenés una fuerza así, el ángulo respecto al eje X siempre es este, ¿no? Ese ángulo te pide. Este ejercicio vamos a hacer. Acá hay un elemento, una viga, digamos, tiene fuerza en cada uno de estos puntos, F1, F2, F3 y F4, ¿no? Primero que hago, la descomposición de fuerza. En este caso, F1 se va a descomponer en una fuerza vertical, F1Y. F1 también se va a descomponer en una fuerza horizontal, F1X, ¿no? F2, con un ángulo de 80 grados, también se va a descomponer en F2Y respecto al eje Y, vertical, y F2X. F4, F3 también no se va a descomponer porque ya está descompuesta, ¿no? Ya es una vertical directamente. F4 también se va a descomponer en una vertical F4Y y F4X. Esto tiene un ángulo de 70 grados, el ángulo se los va a dar. Tengo F1X, F1Y, F2Y, F2X, F3, F4X y F4Y. Primero lo que hago es la descomposición de fuerza. Sabemos que F1X, ¿qué nos da? Sabemos que nos da el ángulo siempre respecto al eje X, el ángulo respecto al eje X, si te das cuenta, todo el ángulo está respecto al eje X. Entonces usamos esto, ¿no? Seno, utilizo seno para hallar el cateto opuesto. En este caso viene siendo las verticales. Utilizo seno para hallar las verticales, coseno para hallar las horizontales en el eje X. Seno vertical, coseno horizontal. Ya. Utilizo seno para hallar las verticales, F1Y, entonces, en este caso, F1Y, aquí en esta parte, F1Y va a ser igual a F1, en este caso la hipotenusa, lo que decimos nosotros, 70 kilogramos, por el seno del 70, ¿no? F1Y va a ser igual a 70 por el seno de 70. Sacamos 70 por el seno de 70, nos da 65,77. Podés dejarlo así, con 70 por el seno de 70, o tal vez podés simplificarlo. Es más fácil simplificar directamente. 65,77 con 2 decimales. Hay el siguiente, F1X. F1X para hallar las horizontales, sabemos que utilizamos coseno, ¿no? Entonces decimos, F1X va a ser igual a F1
70 kilogramos por el coseno del ángulo respecto al eje X. El coseno es 70, el ángulo es 70. Entonces digo, F1X va a ser igual a 70 por el coseno de 70. Lo simplifico, 70 por coseno de 70 es 23,94. F1X va a ser igual a 23,94. Tengo F1X, tengo F1Y, ya los descompuse. Tengo sus valores. Ahora me voy a F2. Me voy a F2. Tengo F2, tengo F2Y en esta parte y tengo F2X. Y tengo un ángulo respecto al eje X de 80. Digo, para hallar el cateto adyacente, utilizo coseno, ¿no? Para hallar las horizontales, utilizo coseno. Entonces digo, F2X va a ser igual a F2 por el coseno de 80. F2 vale 200 kilogramos. F2X va a ser igual a 200 por el coseno de 80. F2X va a ser igual a 34,72. 200 por el coseno de 80 es, a ver, 200 por el coseno de 80 vienen siendo 34,72 o 34,73. Podríamos ponerle. Vamos al siguiente, a F2Y. La descomposición en F2Y, sabemos que para hallar las verticales utilizamos seno. En este caso va a ser F2Y, va a ser igual a F2 por el seno de 80, ¿no? F2Y va a ser igual a 200 por el seno de 80. En este caso, F2 por el seno de 80. F2, que es 200, por el seno de 80. Y F2Y me da 196,96 kilogramos. Tengo F2X, tengo F2Y, de nuestra fuerza F2. F3 sabemos que es una fuerza ya descompuesta, 100 kilogramos. Voy a F4. F4 va a haber una descomposición en el eje X, descomposición en el eje Y. Digo, F4X utilizo coseno, ¿no? Para las horizontales utilizo coseno. F4X va a ser igual a 50 por el coseno de 80. 50 por el coseno de 80. F4 por el coseno de 80. 50 por el coseno de 80, simplifico, me da 8,68 kilogramos. F4X. Voy a F4Y. F4Y viene siendo igual a F4 por el seno de 80. F4 que viene siendo 50 por el seno de 80. F4Y va a ser 49,29, simplificando. 50 por el seno de 80 me da 49,29. Tengo todos los valores descompuestos, todas las fuerzas descompuestas y sus valores. Me pide hallar la equilibrante, hallar el valor de la fuerza equilibrante y su inclinación respecto al eje X y la distancia donde debe aplicarse medida desde el punto A. Aún no hallamos la equilibrante, simplemente descompusimos la fuerza. Ahora, para hallar la equilibrante, en este caso, este sistema no está en equilibrio. Este sistema se está moviendo. Para hallar, si se está moviendo, entonces necesita una fuerza equilibrante. En este caso, nosotros nos damos la fuerza. Nosotros nos damos la fuerza. Esta va a ser mi equilibrante.
Esta va a ser mi equilibrante. Nosotros nos damos esa fuerza, pero aún no sabemos el valor de ella. Como tiene un ángulo respecto al eje X, va a haber una descomposición en el eje X y en el eje Y, ¿no? Ya, entonces, si tiene su descomposición en el eje X y en el eje Y, aplico mis tres ecuaciones de equilibrio, que viene siendo sumatoria horizontal igual a 0, sumatoria vertical igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. En la sumatoria horizontal igual a 0, hago la sumatoria de todas las fuerzas horizontales. F1x, F2x, EX, la equilibrante, y F4x. Digo, sumatoria horizontal igual a 0. F1x, F1x, ¿cuánto me dio? 23,94. Está yendo hacia la derecha, sabemos del eje cartesiano que a la derecha es positivo, a la izquierda negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Como esta fuerza está yendo hacia la derecha y es horizontal, es positiva, ¿no? Más F1x, más 23,94 o más 70 por coseno de 70. Puedes ponerle cualquiera de los dos. Vamos a la siguiente, fuerza horizontal. F2 se descompone en F2x. F2x, ¿cuánto es? F2x es igual a 200 por el coseno de 80 o 34,72. Y como está yendo hacia la derecha, es positivo, ¿no? Más 34,72. La siguiente fuerza, F4x. F4x, sabemos que se está yendo hacia la izquierda, entonces es negativo, ¿no? F4x, si se va a la izquierda, F4x es igual a 50 por coseno de 80 o 8,78 simplificando. F4x es igual a 8,68. Como va yendo hacia la izquierda, es negativo. Menos 8,68. Y la equilibrante, que viene siendo EX, en este caso, yo no sé si EX va a ir hacia la izquierda o va a ir hacia la derecha. No sé eso. Por eso me doy un sentido arbitrario, el que sea. Digo que X va a ir a la izquierda. Me puedo confundir también. X va a la izquierda. Si X va a la izquierda, es negativo, ¿no? Entonces pongo menos X menos X igual a 0, ¿no? Porque se supone que está en equilibrio. Por eso es igual a 0. Hago el despeje. X lo mando, resuelvo toda esta operación, más 23,94 más 34,72 menos 8,68 me da 49,98 menos EX igual a 0. Hago el despeje de X. EX, como está restando, pasa al otro miembro a sumar y me da que EX va a ser igual a 49,98 kilogramos. En este caso, cuando me da un número positivo aquí en el final, me dice que la equilibrante tiene el sentido correcto, que tiene que ir a la izquierda. En este caso, si me hubiera dado un sentido, un signo negativo, eso me indica que tengo que volcar mi EX. No tiene que ir a la izquierda, sino tiene que ir hacia la derecha. En este caso, no sucedió así, me dio positivo. Eso me indica que el sentido que yo le di a la equilibrante EX hacia la izquierda está bien, está ok. Seguimos lo mismo con la sumatoria de verticales para hallar EY. Al hallar EX y EY, ya puedo hallar mi equilibrante recién, porque estos solamente son las descomposiciones de mi equilibrante.
hallo EY por la sumatoria de verticales igual a cero, ¿no? Hago la sumatoria de todas las fuerzas verticales para hallar EY. Sumatoria de verticales igual a cero. Las fuerzas verticales que son